Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos en el Iván y la Luna transmitiendo desde Frecuencia Interactiva y esta noche estoy súper contenta porque tenemos un programa que ya se los había prometido muchísimo y que estábamos todos esperando por un tema de salud, tuvimos que cancelarlo, pero finalmente ya estamos por aquí y ya pudimos tener aquí a nuestro invitado especial que a quienes nos acompañan a través de redes sociales lo pueden ver. Él es el licenciado Rafael Cadena. Bienvenido, ¿cómo estás, Rafa? Muy bien, Olga, qué bueno que ya se nos hizo. Por fin. Lo teníamos ya atrasado, Ya pero lo bueno. teníamos muy platicado, muy prometido, así que qué gusto tenerte por aquí. No, un Muchas gusto gracias. para mí estar aquí también. Muchas gracias. A quien no ha tenido el gusto de conocerlo, el licenciado Rafael Cadena tiene 47 años, es licenciado en Administración de Empresas, más de 20 años de experiencia en el medio financiero, 5 años de experiencia en seguros con 2 oficinas en México, una en Santa Fe y otra en Colonia Juárez. Es especialista en seguros de gastos médicos, vida y daños. Pues bienvenido de verdad nuevamente. Gracias. Bienvenido. Pues esta noche en realidad es un programa muy distinto a lo que estamos acostumbrados y creo que eso es lo que me tiene tan emocionada. Nosotros acá solemos hablar de las cosas que nos duelen, que nos emocionan, que nos gustan y creo que por eso me encanta tu presencia en este programa, ¿no? Hablando de cosas que nos gustan, nos duelen, nos emocionan, uno de mis principales temas que he tenido estos maravillosos 5 años de dedicarme a esta maravillosa profesión que es el de ser agente de seguros, independientemente de que tenga 2 oficinas, con gente muy profesional trabajando para pues, todos mis clientes, es esas emociones de las que tú hablas. Nosotros las trabajamos muy bien. Fíjate que el tema de seguros en gastos médicos, en vida, en daños, tiene que ver con emociones. Totalmente. Emociones que te pueden llevar hacia atrás o hacia adelante. ¿Por qué hablo hacia atrás o hacia adelante? El contar con una póliza de gastos médicos, una póliza de vida, una póliza de daños para, ejemplo, tu auto, te lleva a ciertas emociones que si planteamos un escenario que no me gusta plantear nunca, pero que viene muy al caso, que es un siniestro en tu coche o un siniestro con tu salud o con tu vida, trabajamos mucho esa parte de emociones. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos a un cliente, más que venderle un seguro, lo que le damos es tranquilidad y paz. Y es que esa es la parte justo que me gustó mucho de que nos vinieras a visitar, porque pensamos que los seguros de pronto son como solamente algo que nos están vendiendo y que bueno, a ver si tengo un sobrante por ahí, algo Claro. y lo adquiero, ¿no? Sin embargo, hablando de qué tan importante es cuidarnos, ¿no? Cuidar a la gente que amamos, me parece que entonces ahí es donde nos damos cuenta que los seguros se vuelven algo central, ¿no? Que de pronto no es tomar en cuenta lo que nos sobra para invertirlo en eso, sino partir de esto, ¿no? Es correcto. El mexicano, por naturaleza y por ciertas estadísticas que nosotros tenemos, y no nada más en seguros, sino en el medio financiero, es primero gasta y después ahorra. Sí, claro. Y lo que le sobra. Fuerte, ¿no? Eso poco a poco se ha ido disminuyendo. Hoy la gente tiene una cultura de la prevención distinta y bueno, en otros países pues el seguro es algo de lo primordial que debe tener una persona, es de las primeras adquisiciones que hace una persona en otros países del mundo. Latinoamérica es una zona donde los seguros, sobre todo en México, están considerados en el último renglón de tus gastos. Ha ido cambiando. Esa labor la hacemos todos los días los agentes de seguros. Llevarle a un cliente esta maravillosa estrategia. Y posibilidad de tranquilidad, ¿no, Rafa? Por eso yo siempre lo digo, yo no soy muy afecto a decir que vendo seguros, pólizas, porque entonces perdería mucho el impacto que queremos lograr con los clientes. Claro. Lo que yo vendo es tranquilidad. Claro. Y un futuro pues con abundancia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una póliza de vida y
voy a tocar un poco de madera, mañana me muero, Sí. yo sé que a mi familia la voy a dejar también protegida, que no van a tener que salir a buscar dinero en el corto plazo y van a estar pues muy tranquilos de alguna manera económicamente. Y que de pronto, hablando de las pérdidas, son muy fuertes ya las situaciones que vive la familia con la pérdida de un integrante, ¿no? Pero si esto acompañado a la pérdida va acompañado al nivel de vida, acompañado al lugar donde vivimos, ¿no? Estas personas que se tienen que cambiar de casa, que de pronto tienen que hacer como muchos movimientos, se vuelve entonces ya algo terrible, ¿no? De pronto hasta difícil de superar. Desafortunadamente he visto casos graves. Si de por sí ya la pérdida familiar es compleja y salir de ella es otro tema difícil, esta pena acompañada de gastos, deudas y bueno, eso sería, el ideal sería que la gente tuviera un patrimonio ya muy formado, pero lo que acaba pasando es que hacemos líquido ese patrimonio y lo que no queremos es que nuestros clientes se deshagan de ese patrimonio por una pérdida familiar. Entonces, hace mucho sentido el dar una tranquilidad por medio de una póliza de seguro para que los clientes estén pues, completamente tranquilos, ¿no? Claro. Por eso hablaba de que lo que vendemos nosotros es tranquilidad. Sí. Es una visión del futuro diferente a la que pues, ha tenido mucha gente. Sí, porque no podemos prever los accidentes, no todos, algunos sí, por supuesto, y situaciones que ambientalmente no están en nuestras manos, ¿no? Fuera de nuestras manos, pero hay cosas que podemos ayudarnos como a ir aminorando el nivel de impacto, ¿no? Exacto, hablas de algo bien cierto, aminorar el impacto económico con una póliza, lo que hace es que te va a regresar dinero, te va a regresar estabilidad. Y ahí hablamos mucho los agentes de seguros, tus hijos, si los tienes, van a poder seguir yendo a ese mismo colegio, van a poder seguir yendo a la natación, al karate, claro. y bueno, en el dado caso que el papá sea el principal sostén económico, pues no van a tener que vender la viuda, los coches, la casa. Sí. Todo eso se va a encargar la póliza de seguro va a encargarse de resolverlo. Y me haces pensar algo, porque pensando en la pérdida, estamos hablando que se sumarían una cantidad de pérdidas casi que innumerables, ¿no? Correcto. Pero también tenemos estos casos donde la persona que sostiene económicamente a la familia o quien más aporta, a veces está frente a una enfermedad grave, terminal, ¿no? Y entonces no solo es el dolor de cómo dejar a la familia, sino el ir viendo cómo se va consumiendo el enfermo y la cuenta de banco, ¿no, Rafa? La cuenta de banco, acabas de tocar un tema bien interesante. Las pólizas de gastos médicos mayores resuelven ese tema. Quiero contarte un poco quizá de este caso que es personal, que lo he visto en clientes, pero no vamos a hablar de casos de mis clientes, puedo hablarte del mío. Mis padres pues ya son gente de arriba de 70 años, no había la cultura en su época del seguro, no se hicieron de pólizas de seguro de gastos médicos y naturalmente el ser humano al pasar los 50 años de edad empiezas a notar que tus facultades y tu parte médica ya no empieza a ser, ya empieza a degradarse. Claro. Empiezas a ser costoso, esto me refiero a la parte médica, ya no, la atención médica va a empezar a ser más costosa, te vas naturalmente a enfermar de más cosas. Y el ejemplo que te quiero dar es mi familia. Mi papá hace algunos años, 10 años, tuvo un aneurisma abdominal. Un aneurisma abdominal, en el mayor de los casos, es asintomática y es más frecuente en hombres después de 50 años. Y este padecimiento pues te lleva a un hospital privado o un público. Claro. En un hospital privado esa enfermedad costaba alrededor de $1,5 million de pesos. Estoy hablando de hace 10 años. Hay que inflacionarla ahora porque la inflación médica es de las más caras, del 14%. ¿Ah, sí? La inflación médica es del 14%. Entonces hay que considerar esa parte también. Claro, claro. Y sin una póliza de gastos médicos, pues quiero ver qué familia mexicana hoy puede tener $1,5 million para destinarlo a una cirugía de este tamaño. Y además de imprevisto.
Exacto. ¿no? Eso porque es. ni siquiera es algo planeado. Ni Las siquiera es algo enfermedades no planeado. suelen serlo así. ¿no? El paciente, que fue mi papá, pues él estaba sentado en su casa viendo televisión y no hay un síntoma, ¿no? Estamos hablando nada más de este tema o de ese caso que es un aneurisma. Bueno, pues $1,500,000 costó su cirugía. Y bueno, ya te quiero decir el desequilibrio familiar. Claro. Y bueno, pues ahora mi madre, que es un padecimiento ya muy común en México, el cardíaco, las aseguradoras están invirtiendo mucho dinero en padecimientos cardíacos, que es un padecimiento que después de los 50 años, por lo menos en México, se está elevando y las aseguradoras gastan mucho dinero en el tema del corazón. Mi madre, pues hoy tiene 74 años, tiene 5 stents en el corazón y su atención médica es privada, lo cual también hace muy costoso su recuperación y sus atenciones. Y con una póliza de gastos médicos, pues todo este gasto que se ha llevado en años, pues lo podría destinar muy bien a otra situación, viajar, vamos. Entonces la prevención en este tipo de temas es indispensable que hoy en México cambie. Sí, sí, por supuesto. De hecho, justo reforzando un poco el dato que nos dabas, el INEGI publicó que en el 2017 el último gasto es cuidados para la salud y solamente el mexicano promedio tiene destinado $760. Entonces, bueno, hasta uno podría pensar que es casi una caricatura escuchando lo que nos acabas de decir, ¿no? $1,000,000 está muy lejos de poder considerar $760 mensuales por la cantidad de años que me quieras decir, ¿no? O sea... Y si nos vamos al número de mexicanos que tienen acceso a sistemas de salud pública, pues ese es otro tema. Sí, que me encantaría que abordáramos un poco también, porque al final del día es una realidad, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, yo no invierto mucho, a lo mejor en un seguro de gastos médicos mayores, pero por ahorita tengo el seguro social. Por ahorita cuento con, si todavía existe, el seguro popular, ¿no? Digamos. Y de pronto no nos damos cuenta que a veces la vida se puede también poner en riesgo por la no atención inmediata, ¿no? Entonces ya no nada más hablamos de la opción B como una verdadera opción, sino como algo que puede estar en juego la vida, ¿no? El sistema de salud en México pues está colapsado, está quebrado. Totalmente. ISSSTE, Seguro Social, pues lo sabemos todos que la capacidad de atención es baja. Sí. Aunque hay un efecto curioso en esto, el mexicano cree que es una buena atención. Es que mira, a mí me parece, y no se trata de entrar en esta controversia como muy a fondo, pero me parece que de pronto uno puede tener, como en todo, experiencias positivas y experiencias negativas, ¿no? Es decir, uno de pronto conoce a alguien que tuvo muy buen trato, muy buena respuesta, ¿no? Y también conocemos de pronto a alguien que nunca tuvo un buen servicio y termina hasta perdiendo la vida. Es correcto. Las prioridades o emergencias en el Seguro Social o en el ISSSTE están, pues, si le ponemos un número, pues una emergencia hoy en el Seguro Social o en el ISSSTE la dejan como en un nivel 3 o 4. Si tienes un problema cardíaco, vamos a decir un cáncer, quiero imaginar que te digan que tu cita próxima es en 3 meses. Yo te puedo contar, les puedo compartir que cuando mi papá tuvo cáncer, alguien del Seguro Social de un nivel bastante alto me dijo, mira, tu papá tiene más de 60 años, tiene cáncer, eso aquí no es una prioridad, ¿no? Entonces uno dice, qué fuerte, pero es real. Es real y regresando al tema de las emociones, bueno, nosotros trabajamos con esas emociones. Por supuesto. Nosotros lo que queremos hacer es un planteamiento, como lo dije al inicio del programa, de el pasado y del futuro. Este planteamiento del futuro es, si hoy estás con salud, hoy es el momento de que puedas tú acceder a servicios de una aseguradora, mediante una póliza de gastos médicos o de vida, dependiendo cuál sea el rubro que queramos cubrir. Y los seguros, es cierto, se compran con salud. Desafortunadamente hay clientes que perdiendo la salud buscan el medio de asegurarse
y pues no es posible. Justo para eso hay una pregunta en el panel que nos hace Su. Bienvenida, Su, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por participar en el panel. ¿Alguien enfermo se puede asegurar? Sí, esa es una noticia y esa es una buena noticia. Bueno, es una súper noticia. No siempre el cliente o el prospecto a comprar un seguro lo tiene claro, y hay padecimientos que los cubrimos y hay padecimientos que no los cubrimos. Okay. Sí es posible asegurar a gente con algún padecimiento, y hay pólizas que, bueno, pues después de una aceptación nosotros compramos riesgos de la aseguradora, podemos determinar si o no se cubre. No es un no rotundo, pero ese es un buen elemento que las aseguradoras pueden... Y esta idea como de, y entonces si voy enfermo o si tengo un padecimiento crónico, eso se va a volver impagable. ¿Qué tan real puede ser? Mira, también un poquito la idea, hay exclusiones en las pólizas de seguros de gastos médicos, y hay tiempos de espera en los cuales si tú presentas una enfermedad en los primeros años no está cubierta, pero si ya traes alguna enfermedad anterior, hay un proceso de evaluación. Y nosotros, todas las aseguradoras corren este proceso de evaluación y hay extra primas. ¿Qué quiero decir con extra primas? Es que tu póliza seguramente costará un poco más que si no estuvieras enfermo, pero este costo pues lo puedes asumir. ¿Por qué? Porque te estamos tomando el riesgo. Entonces, la respuesta es sí se puede asegurar a una persona, con las reservas de hacer una evaluación. Bueno, esa es una súper buena noticia, ¿no? Sí. Al final y eso del te día lo decimos. hay una oportunidad. Hay una oportunidad. ¿No? Hay muchos mitos en torno a los seguros, y pues de lo que tratamos los agentes de seguros es de pues quitarle al cliente toda esa información. Sí, claro, que hay muchísima, ¿no? O sea, ha costado, me parece, mucho trabajo, y se ha venido logrando y construyendo esta idea de prevención, ¿no? En términos de seguros de gastos médicos, me parece que sí, claramente hay un crecimiento, pero todavía muy pobre, ¿no? O sea, todavía necesitamos que nos expliquen por qué sí, ¿no? Que nos expliquen por qué es prioridad cuando de pronto, pues, está muy rico irse de vacaciones, ¿no? Sí, desafortunadamente la cifra es... pues no es alarmante, pero sí es una cifra real y dura. El 7% de la población en México cuenta con un servicio de gastos médicos. Nada, eso no es nada, ¿no? Es bajo ese número, y tienes toda la razón. De inicio hablamos de la cultura que se tiene en México de prevención y de seguros. Cada vez más la gente está tomando más conciencia, eso sí es cierto. ¿Y a qué se debe esta conciencia? Porque hoy hay información en todas las plataformas. Hoy, por lo menos en la empresa que yo represento, que es Grupo Nacional Provincial, tenemos a 10,000 agentes de seguros trabajando para los clientes, y estamos llevando esta información hacia el cliente. Y lo que queremos en realidad es decirle al cliente que si se asegura hoy en un tema de gastos médicos, pues se puede ahorrar muchos pesos mañana. Ahora, Rafa, cuando pensamos, por ejemplo, en lo que decíamos al título de este programa, ¿no? La búsqueda sería un poco dar seguridad a mamá, sobre todo en momentos críticos, ¿no? Sí. Yo estoy pensando en una familia, no sé, donde hay 2 hijos y los papás, ¿no? Pensando en un modelo de familia bastante ordinario. Sí. ¿Es viable verdaderamente para un mexicano promedio que trabaja acercarse a buscar un presupuesto para tener gastos médicos mayores, o consideras que en realidad sí están como muy por encima en el precio? Mira, ese es nuestro trabajo, acudir con un cliente, evaluar necesidades, no todos tenemos las mismas necesidades. Claro. Y dependiendo de estas necesidades, nosotros lo que hacemos es presentarle un plan adecuado. Queremos nosotros que los planes que está adquiriendo un cliente sean cómodos, y cada vez más las aseguradoras tienen planes con más facilidades. O sea, si yo tengo ganas de asegurar a mi familia, pero
considero que no tengo unos ingresos tan altos, de cualquier manera tú me puedes hacer algo así como un traje a la medida. Sí, de hecho eso es lo que hacemos hoy. Hoy trabajamos diferente. Hace años sí te podría decir que el tema de seguros, pues llegaba un agente y no hablo de todos, pero la práctica llevaba eso, te daban un solo producto y te lo entregaban como venía. Hoy lo que hacemos es, hay una variedad inmensa en gastos médicos mayores y en vida y en daños, de pólizas que se van a adecuar a tu necesidad. Y lo que vamos a hacer nosotros, y lo que debería hacer toda agente de seguros, es hacer una evaluación de necesidades y sobre eso darte el mejor plan para ti y tu familia. Pero eso sí, está buenísimo, ¿no? sí te puedo decir que hoy por hoy la gente lo hace y esperamos que ese 7% se empiece a elevar en los próximos 3 o 4 años. Veremos cambios importantes en el tema de gastos médicos mayores. Nos preguntan en el panel si en la empresa donde trabajo tengo seguro de gastos médicos, ¿necesito comprar otro seguro o con el que tengo es suficiente? Bien, es un tema interesante. El gasto médico que me da mi empresa o que le da la empresa a sus empleados, una póliza de gastos médicos colectiva, es importante tenerla, y nosotros lo que aconsejamos siempre cuando son empresas o colectivos es colgarle un producto que va al lado de esta póliza, que es una conexión. ¿Qué quiere decir esta conexión? No me gustaría hablar de cosas muy técnicas, pero es un brazo de tu póliza de seguro. ¿Qué va a hacer este brazo? Es que cuando tú te separes de la empresa, tú puedes convertir esa póliza que vivía en una póliza colectiva, la puedes hacer individual, y entonces esto es interesante para los empleados. Sales del colectivo o de la empresa y puedes hacerte de una póliza individual y ya te colgaste anteriormente de tu póliza colectiva, ¿no? Y otra parte importante que contesta esta pregunta: normalmente las pólizas de empresas tienen unas sumas aseguradas no tan altas. ¿Y qué hacemos con esta póliza de conexión o esta herramienta? Es que crecemos la suma asegurada. Esto quiere decir que si tu póliza colectiva tenía una suma de 10 millones de pesos, pues con este tipo de conexiones te puedes ir hasta 100 millones de pesos, ¿no? Que es interesantísimo tener. Claro, por supuesto. Lo hemos visto, y personalmente he visto gastos médicos mayores de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, y bueno, pues... Hay una idea también, me parece bastante común, de, pues si yo estoy joven, por ahí estoy sano, ¿no? Voy a pagar seguro 50 años, pues mejor lo pago a los 50 y ya me voy como acercando un poco, ¿no? Lo cual sabemos que de entrada sería algo así como la carta a Santa Claus, ¿no? Uno no tiene una burbuja ahí que nos diga, sí es cierto que va a estar sano hasta los 50 o incluso que vas a llegar, ¿no? Pero, ¿qué piensas de eso? O sea, ¿es demasiada la inversión que se hace si no se utiliza el seguro en alguien sano durante X años? Mira, ese es un tema interesante en las pólizas de gastos médicos. Eso podríamos decirle que de repente puede llegar a ser un freno, porque hay un estudio de la MIS en relación a ese punto. La gente que no ha comprado una póliza de gastos médicos es por ese factor. Y bueno, pues la idea es de que, oye, pues si no la uso en 10 años, ya pagué mi seguro 10 años, y ¿qué beneficio tengo? ¿Qué ¿no? beneficio de haber tengo? estado 10 años ahí. Es ahí donde es importantísima la asesoría de un agente de seguros profesional, porque tanto gente joven, gente de cierta edad o gente de la tercera edad, pues estamos todos sujetos a algún accidente, una enfermedad. Por supuesto. No, lo que sí te puedo decir es que alguien joven, pues tiene su póliza va a ser mucho más barata, ¿no? O sea, el costo es mucho menor a alguien que va subiendo en edad. Y para eso les paso un dato, porque
la segunda causa, no es cierto, la primera causa de muerte en los adolescentes son accidentes. Y ahí les va, la adolescencia termina a los 22 años. Entonces, pues a lo mejor usamos el seguro más veces de lo que pensamos cuando somos muy jóvenes, ¿no? A una edad muy temprana, ¿no? Sí, la gente joven, como bien lo indicas, pues podríamos pensar que está más expuesta a riesgos. Exacto. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy salen de noche o los jóvenes pues ahora tienen otras actividades físicas más complejas que en nuestra época. Simplemente los deportes extremos, ¿no, Rafa? Que están como tan en boga. Sí. Pues al final del día, desde romperte una pierna, que podría sonar algo muy simple, ¿no? Hasta romperte un órgano, ¿no? Lastimarte un órgano, yo qué sé, ¿no? Teniendo secuelas súper importantes, ¿no? Sí, y eso no lo vemos hasta que no, desafortunadamente hasta que no pasa. Hasta que no nos pasa, sí, sí. Y bien lo decías al inicio del programa, los accidentes no avisan. Claro. El accidente está incluso en casa, en un número interesante, en un porcentaje alto, los accidentes pues vienen de casa. Sí. Un descuido de una mamá con el hijo, no sé. Todo el riesgo se vive no en la calle, o sea, es un riesgo que también se eleva manejando en el día a día, pero bueno, incluso dentro de casa hay accidentes, ¿no? Caídas en baño, bueno, sí. Sí, es que son miles. Incluso hace algunos años, como 7 años, ya no recuerdo bien cuánto, yo de estar trabajando normalmente, al siguiente día me desperté enferma de gripa, ¿no? Y a la tarde o al siguiente mañana, no recuerdo, me internaron con meningitis y después de mes y medio salí del hospital o más tiempo en el hospital, no recuerdo, y 1 año después me dieron de alta, ¿no? De estar en una reunión de trabajo normal, ¿no? Sí. Digamos, uno no se puede imaginar lo que podría pasar, ¿no? No te lo imaginas. Y lo que cuesta. Y lo que cuesta. Precisamente aquí tengo un dato interesante. Hay una enfermedad que se pagó en la aseguradora que yo represento, que es Grupo Nacional Provincial, y te lo voy a leer tal cual. Sí, esta información viene en El Economista. El caso más caro del último año, bueno, del 2018, que se ha pagado en GNP es un caso de neumonitis, por el cual GNP pagó 28.2 millones de pesos. No, bueno, eso es impresionante, ¿no? Esta cifra pues es dura, pero 28 millones de pesos costó este caso. Y bueno, pues afortunadamente la persona asegurada contaba con una póliza. Exacto, qué afortunado el que pudo tener acceso a esta, ¿no? 28 millones de pesos, bueno, me es difícil sí, no importa si los tienes o no. Y es imposible que no te afecten. Es ¿no? imposible, exacto. O sea, que no, aunque sea que te den tristeza, ¿no? Sí, y bueno, pues es por eso que la prevención claro. es una cosa formidable. Y lo que hablábamos en un inicio del programa, México invierte poco en seguros. Sí. Y nosotros tenemos un estudio que hemos hecho, una encuesta que ya la tenemos documentada. Personalmente la hice para mi despacho. ¿Sí? Y lancé una pregunta en redes sociales y tenía 3 reactivos. ¿Por qué la gente no consume seguros? Y parece mentira, pero el 0% opinó que era porque no los necesitaba. Qué impresionante. El 50 y otros 50 se dividió en que la gente piensa que son caros. Eso sí. Es algo que está arraigado en la mente del consumidor. Y el no lo necesito o me falta información, ahí se dividía en otras. El porcentaje fuerte estuvo en se me hace que es caro y me falta información, pero nadie dijo que no lo necesita. Sí, a mí me parece justo eso, ¿no? Como la idea de parece que es muy caro, ¿no? Parece que es como un artículo de lujo, como que pues eso
los ricos, o eso después, Sí. ¿no? O eso cuando ya tenga los primeros sueños construidos o realizados, ¿no? El techo, el auto, ¿no? Las cosas como básicas y uno pensaría de pronto cuando hemos estado cerca de la enfermedad o de situaciones así, no, bueno, es al revés, ¿no? O sea, Sí, el punto es que pues lo vamos viendo ya que nos acercamos, porque la enfermedad, pues ya lo vimos, está a la vuelta de la esquina. sin lugar a dudas. Y bueno, pues ahora que estamos en el mes de festejo a la mamá, Sí, sí, sí. pues yo tengo muy clara la idea porque lo he vivido en carne propia, y lo digo de esta forma no peyorativa, pero mi madre ha costado mucho dinero. Sí, sí. Mi madre ha costado, y mi papá, bueno, ya te conté el caso del aneurisma, Sí. pero mi madre, yo calcularé que tiene 15 años enferma. 15 años de gastos, 15 años de... Sí, sí, y es deja, una locura, esto, ¿no? bueno, pues es un gasto, es un tema económico, pero el tema familiar Emocional, claro. es lo que realmente pues, te acaba afectando más. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que hoy las mamás de los mexicanos podrían tener un mejor futuro en el tema médico Sí. y generar una estabilidad a la familia con una póliza de gastos médicos. ¿Y a qué nos lleva este tema de estar tranquilos todos en casa? Porque sabemos que hoy en día la mamá se enferma en una familia mexicana, Sí, sí, bueno. y corremos en Todos. donde vivas. Sí, Yo sí. en alguna época se enfermó en estos años que mi madre estaba enferma, y, Ajá. bueno, de Cuernavaca a México hice media hora. Sí, sí, claro. O sea, estaba yo en media hora en San Jerónimo, Sí. desde la casa de Cuernavaca donde yo vivía hace algunos años. Uh-huh. Entonces, sí es interesante ver cómo el tema familiar lo afecta mucho. Sí, como que la mamá es una figura, por supuesto, muy cuidada, muy querida, ¿no? En México especialmente, y bueno, me parece que tiene el porqué de este lugar especial, ¿no? Pero hay una como controversia, porque queremos mucho a las mamás, cuidamos mucho a las mamás, chiqueamos mucho a las mamás, pero de pronto no prevemos lo que ellas van a vivir al lado de situaciones graves, ¿no? De pronto la mamá de mi mamá, ¿no? El papá de mi papá, ¿quién cuida al abuelo? Pues mi mamá, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Sí. Y hablamos como y entonces mi mamá va a estar mal porque va a estar viendo a alguien que no tiene seguro, que de pronto ya no hay nada que hacer por él, ¿no? Que no puede ayudarlo más, y entonces tenemos una serie de complicaciones inmensas, ¿no, Rafa? Pues mira, lo que se vive en casa, que lo hemos vivido yo creo que muchos en nuestra vida, Sí, sí. y es también cierto, el tema femenino es a cierta edad, hay un estudio pues muy formal, Uh-huh. donde hay un dato esencial que es, sí es cierto que la mujer se enferma más, tiene más propensión a enfermedades, Uh-huh. y pues si no lo atendemos, Claro. bueno, pues y aparte, bueno, creo que también los hombres somos un poco menos aguantadores para este tema. Te iba a decir resistente. Resistente, sí, Sí, porque creo que sí. la verdad es Me que parece que sí, sí. un hombre, pues igual se enferma y no te lo va a decir, porque pues no te lo voy a decir. Pero tampoco aguantan tanto las enfermedades, ¿no? O sea, digamos, uno ve a las mujeres enfermas y duran años, ¿no? Sí, Los hombres enfermos, algunos. algunos. ¿No? Digo, la expectativa de vida en México de una mujer es mayor que la de un hombre. Sin lugar a dudas, y en el mundo, en realidad, ¿no? Sí, la expectativa de vida es mayor en las mujeres. Sí. Pero lo curioso de esto es que la enfermedad quizá llega antes Uh-huh. y pues... Y entonces merma la vida, Es ¿no? correcto. Porque finalmente estás hablando de años y años y años de padecimiento, pero ojo, no nada más es el padecimiento del enfermo, ¿no? Todos los que están alrededor, ¿no? El tema familiar se descompone y Definitivamente. bueno, pues ahí no hay mucho que decir, pero pues yo lo he vivido, entonces Sí, mi claro. madre está enferma y toda la familia pues se desboca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y qué fuerte cuando además toda la familia tiene que participar vendiendo sus propiedades, sus cosas,
todo el patrimonio, digamos, a veces se acaba no solamente el patrimonio de la familia núcleo, ¿no? Sino todos. Decimos en este medio, no queremos que ustedes sean la póliza de gastos médicos de sus papás o de su mamá. Sí, claro. Qué valioso, de verdad. Porque, y sí, ese comentario es poderoso, lo usamos mucho la gente que nos dedicamos a seguros. No queremos que seas el seguro de gastos médicos o la póliza de retiro de tus papás. Sí, porque hoy podemos hacer algo, hoy lo podemos hacer y bueno, hoy hay más conciencia, te lo puedo decir, que hace algunos años. Hoy la gente tiene otra visibilidad del futuro y hoy está cambiando. Sí. Falta que hacer, pero sí, por supuesto. Falta mucho por hacer, pero sí hay cambios. ¿Hay una edad tope para asegurarse? Mira, 70 años es la edad tope en México. Okay. Hay aseguradoras extranjeras que sí aseguran por encima de esa edad. Son pólizas sí costosas, sí. Pero 70 años es la edad. O sea, quiero pensar, y no sé si sea una pregunta como muy evidente, ¿no? Muy básica, pero entre más años, más propenso a enfermarme, por tanto, más cara será la póliza. ¿Funciona así? Entre más años tienes, va siendo... esto lo medimos por riesgos y por causas naturales. Mientras más años tienes, puedes tener más enfermedades. Y sí quiere decir que si te acercas a esa línea, pues se hace más costosa la póliza. Claro. Por eso pedimos nosotros siempre a nuestros clientes que si hoy tienes salud y hoy eres joven y hoy hay una mamá de 30 años que se quiere asegurar, su seguro le va a costar pues, considerablemente más barato. Sí, claro, y que eso es súper valioso que se tome en cuenta, ¿no? No te vas a quedar pobre por comprar tu seguro de gastos médicos mayores y sí te vas a quedar pobre si lamentablemente llega una enfermedad que no estaba prevista, ¿no? Si estás de acuerdo, vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar a Maro Rosal con piano en vivo, que ya está por acá. Y en un momentito regresamos, seguimos hablando de seguro de gastos médicos mayores y la importancia que tiene contar con ellos. ¿Cómo dar seguridad a mamá? Excelente compañía, el seguro de gastos médicos mayores en momentos críticos. Regresamos, estoy con el licenciado Rafa Cadena. En un momento volvemos, no te vayas, no cortamos. Bienvenido, Rafael, interesante. Gracias. La ponencia. Gracias, espero que les guste.
Como siempre, muchas gracias. Gracias, amigos, esperamos que hayan disfrutado el piano en vivo con Amaro Rosal, muchísimas gracias. Y bueno, estamos esta noche en un tema súper interesante, cómo dar mayor seguridad a mamá, seguro de gastos médicos, una excelente compañía en momentos críticos. Y hemos venido platicando con el licenciado Rafael Cadena, quien nos ha ayudado a entender, bueno, por un lado, que los gastos médicos no necesariamente nos van a dejar, digamos, desfalcados. Y las enfermedades sí, ¿no? Sí. Definitivo, las enfermedades sí. Entonces, eso de entrada me parece ya que es algo a recapacitar, ¿no? Pero además también nos decía, las mujeres son las que más se enferman, ¿no? Hay edades para, digamos, utilizar más un seguro, ¿no? Entonces, si eres joven y estás, no sé, en los 30 años, es un momento maravilloso. Si tienes salud, es un momento maravilloso para adquirir un seguro, porque justo antes de hacer esta pausa yo preguntaba, bueno, entonces si soy más grande, tengo más posibilidad de enfermarme, me va a salir más caro, ¿no? Entonces quiero pensar que también funciona en el sentido contrario. Si soy más joven, estoy más sano, me va a salir más barato, ¿no? Cierto, el tema con la edad es importante en seguros de gastos médicos o de vida. A menor edad, consideremos que es una edad óptima para asegurarte, porque va a ser no tan costoso. Ajá. Y mientras más grande soy, la ley de vida va a decir que pues me va a empezar mi organismo no va a ser el mismo. Claro. Y voy a tener que empezar a gastar o a ejercer gastos de salud. Sí. Y por ley natural deberíamos de tener más gastos siendo más grandes, que eso, claro, eso es un hecho, sí, que siendo joven, ¿verdad? Uh-huh. Y lo interesante de asegurarte cuando eres más joven es que todos los padecimientos que tengas en tu vejez van a estar cubiertos. Bueno, todos. Maravilloso, ¿no? Entonces, o sea, no existe algún padecimiento. Sí te aseguramos, pero las letras chiquitas dicen que cuando es cáncer, ¿no? Mira, hay un proceso de aceptación, uh-huh, en una póliza de vida o de gastos médicos, sí, y hay un cuestionario médico. En la póliza de gastos médicos se hace un cuestionario médico, uh-huh, y esa valoración de tu estado de salud la hace un área interna, que es riesgos, y con todo lo que tú has declarado médico de toda tu historia, la aseguradora, una vez que te acepta, eso es una muy buena noticia, que una aseguradora, uh-huh, nos acepte, pues ya estás del otro lado, por decirlo de alguna manera. O sea, ya me aceptó y ya... Una vez que la aseguradora te acepta, okay, ya hizo una evaluación y estás cubierta. Ahí... Hace un momento decías algo que me gustó mucho, tú decías, nosotros compramos como riesgos, ¿no? Sí. O sea, es justo a eso a lo que te refieres, ¿no? Al aceptarte, ya evalué todas las posibilidades, ¿no?, que me puede generar este cliente. Ahí en esa aceptación te podemos dar un resultado de lo que sí está aceptado. Por ejemplo, si yo tengo cierta enfermedad o cierto padecimiento que, uh-huh, declaré y que la aseguradora compró, ¿sí?, estás pues en el libre derecho de ejercer los gastos médicos. Okay. No quisiera que nos confundiéramos con este tema. No quiere decir que si yo llego con un cáncer o llego con una diabetes, la aseguradora me va a decir sí, venga, aunque le cueste más. Esto va a depender de la evaluación que haga el área de riesgos. Okay. Hay algo que en seguro se llama suscripción. Uh-huh. En esta suscripción viene todo ese análisis y podremos aceptar el riesgo con reservas. Okay. Pero me las van a explicar, ¿no? Te lo vamos a explicar. Si es alguien profesional tendría que explicar. Tendríamos, ¿no?, que explicarte, uh-huh, tu agente de seguros te tendría que explicar qué sí te voy a cubrir, qué no te voy a cubrir.
Y si nos detenemos un poquito en el qué te voy a cubrir y qué no, todo lo que venga después, accidentes, enfermedades, va a estar cubierto. Okay. Que eso es una maravilla porque Claro, por supuesto. probablemente si yo hoy sufro de diabetes y la aseguradora de esto no me lo está cubriendo, pero mañana me accidento o mañana presento otra enfermedad, una urgencia, una emergencia, eso sí está cubierto. ¿Y si es comorbilidad de la diabetes? Sí. ¿También? O sea, aquí, Bueno, en mira, algunos casos supongo que sí. siempre soy cuidadoso en decir que sí, que no, claro. porque podemos caer en ambigüedades. Yo te diría que esta evaluación, acérquense con su agente de seguros y te debe dar lo que sí y lo que no y el por qué. Importantísimo, siempre que se vayan a asegurar, tienen que declarar todo. Claro. Esto hay que decirlo porque mañana podemos llevarnos una sorpresa porque la aseguradora, si se da cuenta que hubo omisión de información, omitiste una enfermedad, un padecimiento, seguramente sí la aseguradora va a caer en cuenta de ello y no te va a cubrir, y es ahí donde vienen los reclamos. Las aseguradoras no pagan, las aseguradoras no. Yo siempre trato de darle a los clientes todo muy transparente, que sí, que no, y sí hacer un buen cuestionario médico. Okay. Es un cuestionario, y adicionalmente lo que hacen las aseguradoras es que te hacen un examen, en algunos casos, dependiendo de la edad y las sumas aseguradas, te pueden hacer un examen médico. Sí, para saber tu estado de salud actual, ¿no? Que de pronto a lo mejor no le estás falseando, pero desconoces algo, ¿no? Exacto, pero sí soy de la idea, y puede llegar a ser molesto en algunos casos, porque hay demasiadas preguntas, pero eso es mejor. Uno tiene que entender que finalmente lo que estamos comprando es seguridad, justo eso, ¿no? Sí. Y tienen que saber cómo protegernos, si no, Claro. Es como ir al médico. Ayudarían. Exacto. Es como ir al médico y hay una evaluación médica, hay un registro de todo lo que el médico te va a preguntar, que has tenido padecimientos. Lo mismo te puede preguntar tu agente de seguros, y lo ideal es contestar con la verdad. Claro, como es, ¿no? Es correcto. Quiero aprovechar para enviar saludos. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Villa del Carbón que están por aquí conectados. Gerardo, muchas gracias. A Sony, muchísimas gracias por acompañarnos. A Rosa María, excelente tema, muchas gracias. A Sisi, a Tere, saludos a Metepec, a Toluca, muchas gracias por acompañarnos. También por acá anda Brian Dog de Fort Lauderdale, un abrazo grande, muchísimas gracias por conectarte. A Gaby Cardos, te mando un muy fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Y bueno, a todos los que nos hacen favor de escribir, por supuesto, en el panel de mensajes, a Cristina, muchísimas gracias. Marisol, un abrazo, no entendí bien dónde estás, pero un abrazo en Estados Unidos, muchísimas gracias. A Sisi, a Tere, muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos. Y justo como poder ir avanzando un poquito en esto, me gustaría ver un dato que es muy interesante, que también la OMS lo publicó, ¿no? Decía, del 2015 al 2050 esperamos que suba más o menos en un 35% la cantidad de personas que van a tener obviamente problemas de enfermedad, ¿no? Que son los adultos mayores en ese momento. Entonces, si hoy tienes 30 años, perdón, pero entras a ese rubro perfecto, ¿no? Y entonces, si en ese tiempo va a haber tanto un crecimiento tan desmedido, a lo mejor el seguro también va a ser un tema en términos de economía, ¿no, Rafa? Mira, exacto, los que se adelantan a esos hechos son los que, bueno, la gente que tiene información, y la información es poder. Esta gente que hoy conoce más, que se informa más, sabes que el día de mañana las enfermedades pueden llegar antes por muchas situaciones, estrés, estilo de vida. Pues si te adelantas a este tipo de situaciones, yo creo que hoy los jóvenes tienen algo importantísimo, que es información,
Y sí, ciertamente. Y hacer uso de ella, ¿no? Porque la información per se no nos sirve de nada, ¿no? Es correcto, la información ahí en sus computadoras, en sus iPads, no nos sirve. No nos sirve. Interesante esto que cuentas. Sí, les voy a platicar otro dato que tiene que ver con esto, pero de verdad me parece súper valioso, ¿no? Para poder tomar en cuenta al tomar una decisión como esta. Para el 2020 el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años, ¿no? Decíamos que para el 2050, bueno, pues esto va a ser bastante más alto. El 80% de las personas en el 2050 se prevé que vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Hoy en día, 125 millones de personas con 80 años o más, pero para el 2050 este número de 120 millones de personas con 80 años o más solamente serán en China, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cifras impresionantes. 434 millones de personas serán en todo el mundo, así que va a haber una súper demanda, ¿no? Y eso tiene que mover todo, porque también vamos a estar en un conflicto con la atención hospitalaria, con primer mundo, tercer mundo, con las aseguradoras que no se van a dar abasto, ¿no? Y entonces van a tener que subir los costos. No sé si estoy siendo muy dramática, amigos, no busco eso, pero sí poder pensar, ¿no? Que esto se puede poner feo y que ahorita no lo está. Mira, yo creo que el adelantarnos a los hechos nos trae muchas cosas buenas. Sí. Y bien lo dices, no es una situación dramática. Desafortunadamente, en nuestro medio tenemos que plantear un escenario realista. Y aunque no lo queramos ver, no lo queramos escuchar, el escenario, el mal escenario es ese. Enfermedades, y bueno, hoy por hoy hay enfermedades que hace 20 años no había. Exacto. Cada vez hay más nuevas enfermedades. Exacto, ¿no? El costo de la atención médica, lo comentamos hace algún momento, también es cada vez más alto. Sí. Las pólizas de seguro pues también sufren cierta afectación por esta inflación médica, pero todo tiene que ver con el tema económico. Y en el mundo, países más desarrollados, pues sí, nacen con los niños, bebés, nacen con una póliza de seguro, porque ya no estamos en la época de dejarle todo a que el gobierno nos lo dé. Y tenemos que empezar a hacernos responsables. Sí, sería una mala apuesta incluso. Es una mala apuesta que el gobierno me dé la atención médica, que el papá gobierno me cure. Resuelva, Y bueno, esta tendencia a hacerlo yo es cada vez... Aparte es una mejor atención. Si lo mides en nivel de atención médica, es mejor una privada, que sí nos va a costar, pero que lo tenemos que tener contemplado en nuestro día a día y en nuestros costos de vida. Sí, y justo ahora estaba pensando, ahorita que dices eso, pensaba estas escuelas que las colegiaturas son un poco elevadas, o un mucho a lo mejor, ¿no? Y que dicen, mira, pero también tenemos el seguro de gastos médicos para los chavos, ¿no? Y a la hora de la hora, ¿no? Al momento de revisar, resulta que son seguros que cubren como poquito, que están muy cerrados, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre tener un seguro pagado por el papá, digamos, ¿no? Sí. O solo vale la pena en esos casos decir, bueno, mira, tal escuela se lo está dando y por ahorita no gastamos. ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que sí es un beneficio tenerlo. El no tenerlo, en definitiva, es el peor de los mundos. El peor escenario es no tenerlo. Y yo revisaría bien las pólizas que me dan en el colegio, en el banco, en la tarjeta de crédito. Hoy tenemos una variedad grande de seguros que nos venden por todos lados. Me fijaría muy bien que sea una empresa sólida, que la aseguradora que me lo esté regalando, porque finalmente ese costo pues también lo están incluyendo en parte de la colegiatura. Yo sí me fijaría que fuera una aseguradora sólida, y que esa póliza me la explique un agente de seguros, porque como usuarios de seguros, el usuario, digámoslo así, de a pie, no entiende exactamente cuáles son las coberturas, qué exclusiones tiene. Entonces,
yo te diría que sí está bien, hay que revisarla y yo complementaría esa póliza con una póliza mucho más profesional. Muchísimas gracias. La verdad es que sí es como mucho lo que hay que tomar en cuenta, me parece, ¿no? Sí. No es nada más quedarnos con la idea de, bueno, ya tengo un seguro por ahí. Algo que me parece súper importante y que me gustaría mucho que nos regalaras unos minutos más del programa para explicarnos es qué pasa si yo tengo seguro desde hace muchos años, ¿no? ¿Existe algo de beneficio por la antigüedad propiamente? Si me cambio de asegurador, ¿eso se pierde? ¿Qué hay ahí? La recomendación que yo doy siempre es, si tú ya tienes una póliza de 10 años, 15 años, de gastos médicos mayores, déjala. No es una buena práctica cancelarla y abrir otra póliza. Yo me quedaba con esa póliza. ¿Por qué? Porque todo lo que ya tengas de tiempo atrás, padecimientos y demás, una póliza nueva probablemente no te los cubra. Ah, ok, o sea, más allá de solo el tiempo. Recordemos que va a haber una suscripción, una evaluación del riesgo. Yo cuando encuentro esos casos, nada más lo que sí debo de hacer, y eso estoy obligado, es a verificar y explicarte qué te cubre, cómo te lo cubre, cuál es tu deducible, cuál es tu coaseguro. Como entender qué tipo de para seguro entenderla, tienes, sí, ¿no? Pero lo que en definitivo no te recomendaría es cancelarla porque llegó un agente y me quiso vender una nueva póliza. Yo no lo recomiendo. Recomendaría que lo consultes antes. Ahora, se dice mucho que la salud mental también tiene por ahí algunos temas, ¿no? En términos de pólizas de seguro. ¿Es cierto? ¿Se trata aparte? ¿O como cualquier tema de salud entraría, digamos, a revisión? ¿Qué se hace ahí? Mira, las pólizas de gastos médicos cubren todo al individuo lo cubren en todos los temas médicos. Voy a hablar un poquito del GNP, tiene una línea de apoyo psicológico. En tu póliza de seguro tienes una línea de apoyo psicológico. Pero bueno, dentro del círculo médico tenemos especialistas en la materia. Psicólogos, psiquiatras, todo eso está contemplado. Considerado. Sí. Ok. Y esto me pareció súper importante porque también vimos como una publicación muy interesante de alerta que en el 2020 la principal causa de discapacidad es la depresión en México, ¿no? En el mundo en realidad es la segunda, entonces tampoco estamos como cantando victorias si escuchamos desde otro país, pero en México va a ser la primera causa de discapacidad, lo cual me hizo pensar justo en estos trastornos mentales que de pronto escuchamos, en realidad no lo sé de viva voz, pero que entran como en un grupo aparte, ¿no? Sí, hay lo que platicamos hace un momento, hay enfermedades o padecimientos que para todos son nuevos, aunque ya están viviendo en algún otro lado, en alguna otra parte del mundo están viviendo, pues eso es un padecimiento que va a crecer y el día de mañana pues abismal, ¿no? Es correcto. Y sobre todo el tema mental, la salud mental, la salud del individuo ha cambiado mucho en los últimos años y hay que considerarla. Sí, la pensaba a lo mejor hasta un poco como la diabetes, ¿no? Que una persona se enferma de diabetes y de pronto tiene una comorbilidad enorme, ¿no? El riñón, el esto, el aquello, a todos los especialistas en salud nos podrán decir, ¿no? Pero también cuando hablamos de depresión, hablamos de mucha comorbilidad, ¿no? Hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos de una baja del sistema inmunológico y entonces hablamos de 1 millón de enfermedades, ¿no? Trastornos alimenticios. Sí, 1 millón, ¿no? Y todo viene pues, de la parte de depresión, ¿no? Que ese tema. Se dice por ahí de pronto que los trastornos psiquiátricos son más costosos a tratar en hospitales. ¿Este rubro se considera en los seguros? Sí, todo lo que es hospitalización y los seguros de gastos médicos, tenemos un rubro que es hospitalización y círculos médicos. El círculo médico, tú tienes acceso a círculos médicos con especialistas, cardiólogos, angiólogos, todos los especialistas vienen con tu póliza de gastos médicos y el nivel hospitalario. Entonces tenemos las dos partes cubiertas.
Oye, de verdad es súper valioso y me quedo aquí como con algunas preguntillas. Ojalá puedas regresar a hablarnos un poco más de esto. Me parece indispensable, algo que debemos que considerar como parte de la salud, por supuesto, pero también de la salud emocional, que es el tema que en el Diván y la Luna nos encanta, ¿no? Porque vemos cómo puede impactar en la vida no solo de las mamás, que es nuestra prioridad en esta noche hablarlo debido a la cercanía con el 10 de mayo, pero vemos cómo impacta muchas esferas, no nada más a la familia núcleo, ¿no? Es correcto. Esto visto desde fuera, pues normalmente cuando vemos las cosas de fuera las vemos distintas. Claro, totalmente. Y hablábamos al inicio del programa pues también de la figura principal de la familia mexicana, que es la mamá. Uh-huh. Pues todos queremos que nuestra familia esté bien, en paz, saludable y demás, pero la mamá juega un papel interesantísimo y pues una póliza de gastos médicos no le viene mal, no a la mamá, a la familia. Supuesto. Exacto, y justo una pregunta tiene que ver con eso. Nos dicen, buenas noches, ¿y existe el seguro familiar? Una pregunta, y esta misma persona nos dice, ¿el hipotiroidismo está cubierto? Contesto la segunda pregunta y ahorita te digo la primera. Gracias. Yo lo que siempre recomiendo es hacer una evaluación. El área de riesgos de todas las aseguradoras, pediremos un historial médico, un estado de salud actual, uh-huh. Y sobre eso podríamos definir si es asegurable o no. Okay. Si es asegurable, con qué reservas. Uh-huh. Pero siempre me adelanto un poquito en este tema, es si lo podemos nosotros revisar, y ya de ahí, bueno, pues podemos decir el por qué sí o el por qué no se ha aceptado. Y la primera pregunta fue... Si existe seguro familiar. Seguro familiar, sí. ¡Ah, qué maravilla! La póliza familiar, lo hablábamos hace un momento, puede ser el papá, la mamá y los dos hijos. Uh-huh. Entonces, sí se puede hacer una póliza de familia, claro. Wow, eso está maravilloso, ¿no? Sí. Porque como que pensamos siempre el individual y bueno, de pronto puede ser que alguien esté como más interesado en, ok, ya estoy entendiendo que toda la familia se puede poner en riesgo, ya estoy entendiendo que por ahí, sí. Y a la mera, no sé, a mí se me ocurre pensar como que en paquete va a ser mejor, ¿no? No lo sé. Sí, hay una póliza que podemos hacer la familiar. Ya está, y es interesante que exista esto porque pues sí, cada vez más familias, pues no me aseguro yo papá o yo mamá, claro, aseguramos claro. a porque además me imagino, ¿no? Debe ser terrible asegurar al hijo y que la mamá se enferme, o asegurar a la mamá y que el hijo se enferma, o ¿no? Debe ser situaciones como muy complicadas. Lo estoy pensando, por supuesto, en términos de la familia, del sistema, cómo se vería afectado con una situación así, ¿no? Sí. Nos dicen, tengo 69 años, ¿se puede asegurar con diabetes e hipertensión? Vuelvo a lo mismo. El caso se tiene que revisar. Es ambiguo decir que sí con diabetes no, sí o que no. Nunca diremos que no a algo sin antes no haberlo evaluado. Claro. Yo lo que les diría siempre que se acerquen a un agente de seguros, esa evaluación que se les va a hacer tiene que ser muy clara para todos, pero toda depende de un cuestionario médico. Normalmente la aseguradora que lo haga pedirá información y soportes médicos del pasado y de qué situación hay actual del probable asegurado. Pero sí es una revisión que se hace en la aseguradora, sí hay que hacerlo. Pues la verdad es que creo que nos ayuda a saber que sí hay como muchas opciones, ¿no? Que valdría la pena revisar con un profesional, ¿no? Porque seguro, al final del día siempre va a haber cosas que se puedan ir como adaptando, ¿no? Sí, siempre, hoy por hoy debo decir algo, los agentes de seguros, la actividad se ha profesionalizado mucho. Uh-huh. La actividad que ejerce un agente de seguros tiene que ver con una certificación también. Todo agente de seguros tiene que estar certificado uh-huh. por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y esa profesionalización de la que hablo pues nos lleva a esto. Hay que hacer una perfecta evaluación del cliente. Uh-huh. No es como
pues le voy a vender un seguro en un banco, que te lo vende cualquier persona en un banco. No digo que esté mal, pero el servicio se ha profesionalizado demasiado. Sí. Hoy por hoy un agente de seguros tiene que saber aspectos médicos, aspectos financieros y marco legal de todo lo que conlleva a una póliza de seguros, ¿no? Claro, y ahí vemos que esta idea de que pues cualquiera puede vender seguros o así, pues tampoco deberíamos tomarla tan en serio, porque finalmente nos pueden vender algo y ahí seguro están todos los problemas de las letras chiquitas, de que yo no supe, a mí me dijeron que sí tenía y no lo tengo, ¿no? Y entonces nos podemos meter en temas como muy fuertes, ¿no? Sí, antes de adquirir una póliza de seguro de vida, de seguro de gastos médicos, de auto, sugiero revisar siempre el contrato y pues hacerle un zoom a lo que ustedes, a lo que no les haga sentido o a la duda que tengan. Siempre hay que preguntar, antes de comprar una póliza de seguros, siempre hay que preguntar, y todo el agente de seguros que esté frente a ustedes debe de estar obligado a responder todo y pues que no quede una duda, ¿verdad? Claro. De la pregunta que nos habían hecho de seguro familiar, nos dicen, ¿sería algo así como pensar en una empresa donde se incluyan a los hijos? Sí, y la mamá? es correcto. ¿Sí? Es una póliza donde va incluido el papá, la mamá y los hijos. O la mamá y los hijos. O la mamá y los hijos, o el papá y todos los hijos. viven dentro de la misma póliza. ¿Es correcto? Está maravilloso, ¿no? Sí. Está de verdad maravilloso. Es valiosísimo lo que nos has venido a platicar, Rafa. Yo estoy muy agradecida contigo y quiero decirles, si quieren estar en contacto con el licenciado Rafael Cadena, lo pueden hacer en el teléfono 5511-998206, que ya por supuesto está en redes sociales y en nuestra página, y al correo rafa-cadena71@hotmail.com. En un momento más les pondremos también la liga del fanpage para que puedan pues ponerse en contacto y tener sobre todo información. Nos preguntan qué aseguradora es, lo dijo al principio, ¿no? Es GNP, Grupo Nacional Provincial. Grupo Nacional Provincial. Una aseguradora mexicana con más de 115 años en el Claro, yo mercado. creo que eso también importa mucho, ¿no? Que Solidez. uno pueda decir, esto sí no va a desaparecer mañana. No, ¿No? tenemos No se van a cambiar. 115 años pues, Claro, que de respaldan esta experiencia. experiencia y responsabilidad con sus asegurados, ¿no? Responsabilidad, Grupo Val, pertenecemos al Grupo Val, por poner algunos, claro, algunos ejemplos, Palacio de Hierro, Peñoles, vamos. Sí, estamos hablando de una aseguradora seria, ¿no? Sí. De algo que sí va a responder y que no a la mera hora va a quedar como fuera, ¿no? Es correcto. Rafa, ¿con qué te gustaría cerrar? Bueno, me gustaría cerrar con, pues de entrada agradecerte el espacio, el tiempo, a todos los que están observando el programa del día de hoy, pues ponerme a sus órdenes. Tanto el despacho que represento como yo, mi persona, pues estamos a sus órdenes para resolverles dudas, importando si están asegurados o no. Mi labor es darles asesoría y bueno, pues estoy disponible en las redes sociales que ya está compartiendo Olga, y pues muchas gracias. Y por correo también. Por correo también, y por el teléfono celular, estoy a sus órdenes. No, muchas gracias a ti, Rafa. La verdad es que me encanta que hayas podido venir a platicarnos de este tema tan importante, ¿no? Me gustaría muchísimo continuar una segunda parte por ahí hablando de lo importante que es cuidarnos y de verdad, pues date la oportunidad de considerar la opción, al menos de identificar un presupuesto, porque sí creo que nos llevamos sorpresas. De pronto creemos que es algo que no podríamos adquirir o que está totalmente fuera de nuestro alcance, y al tener una reunión con un especialista de la calidad de Rafa podemos entender cómo siempre va a haber algo que se pueda construir para nosotros, un traje a la medida. Esto es justo como hablamos en los programas de psicología, psicoanálisis, caso por caso, ¿no? Entonces, no te pierdas la oportunidad de sentirte más seguro, más protegido. Pocas cosas serán tan valiosas en un momento crítico como contar con un seguro de gastos médicos mayores. Que tengas una excelente noche. Amaro, ¿nos ayudas a parar, por favor? Muchísimas gracias a Facebook, a YouTube, a Periscope. Gracias por acompañarnos, a los amigos de Instagram. Muchas gracias a los que nos escuchan manejando en frecuenciainteractiva.com. Que pasen una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Olga. Gracias, buenas noches.